Estos dos hacen el flujo económico. Ahora sí, a este flujo de caja económico, le agregamos, o si quieren verlo, o sea, yo hablo de agregar algebraicamente, ¿no? Si a este flujo le agregamos algebraicamente lo que es el flujo de la deuda, lo que vamos a obtener es justamente el flujo de caja financiero o de accionistas, ¿correcto? Eso es lo que necesitamos ahora saber para hacer finanzas, o perdón, relación de empresa. ¿Ok? Y si queremos un detalle mayor, podemos ver así, ¿no? El flujo de caja económico, esto de acá es conocido como cash flow, hasta acá. Bueno, mm, creo que ahora no puedo pintar. Bueno, entrada, animations, view, tratado. Ok. O sea, hasta aquí, esto se conoce como, ok, free cash flow. El free cash flow. ¿Ya? Que el free cash flow es un método indirecto de calcular el flujo de caja. Acá lo que estamos haciendo es, después de haberle quitado la depreciación al estado de resultados, o sea, nos basamos en el estado de resultados y luego le agregamos lo que son las provisiones que le hemos quitado acá, y luego también lo que sería la variación de flujo, la variación de capital de trabajo, que en buena cuenta es inversiones o también pasivo, ¿no? Entonces lo que obtenemos es un flujo de caja económico después de haber sumado lo que ya hemos dicho, ¿no? El flujo de caja acá de operaciones más el flujo de caja de inversiones, que es este de acá. Este es el flujo de caja de inversiones. Flujo de caja de inversiones. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esto de acá, este es nuestro flujo de caja económico. A este flujo de caja económico le descontamos el flujo de caja de deuda, ¿okay? Considerando que tenemos que agregarle el beneficio por el escudo fiscal, ¿no? Obtendríamos nuestro flujo de caja financiero. Y ese flujo es el que vamos a descontar. Este es el popular flujo de caja que va a entrar al DCF. Ese es el que se descontaría. ¿Okay? Después, entonces, para eso, como estamos viendo, necesitamos todo lo que es el flujo de caja de las inversiones, el flujo de caja de ingresos o pronóstico de ingresos, el pronóstico de gastos. A ver, porque es importante entender que necesitamos la línea de ingresos, porque acá podemos estar hablando de una empresa monoproducto o podemos estar hablando de una empresa multiproducto o incluso una corporación multiempresa. Entonces ahí vamos a tener múltiples líneas. No solamente las líneas de cantidades para el tema del Q, sino también tendríamos una suerte de estructura tarifaria o de precios si tenemos multiproductos y una estructura mucho más amplia si tenemos multiempresa, ¿no? Que vende distintos tipos de servicios o bienes. Entonces, la línea de ingresos puede que sea sencilla teóricamente, pero detrás existe toda una proyección y un pronóstico para poder trabajar digamos, el caso base del futuro de esta empresa, ¿no? ¿Okay? Pues así como pronosticamos lo que son los conocidos como revenues, ¿no? Los ingresos de la empresa, también vamos a necesitar hacer lo propio con los gastos o costos, o sea, costos y gastos, primero la parte de costo de ventas, eh, y luego los gastos operacionales, ¿no? Y todos los gastos administrativos, qué sé yo.
Entonces también necesitamos toda una suerte de, o sea, aquí nos apoya, o sea, si en la primera parte nos apoya el departamento comercial, el departamento de, no sé, de ventas, de marketing, qué sé yo. En esta otra módulo, que sería el tema de gastos o costos, ahí, ahí tendríamos que interactuar con todo el aparato de operaciones de una empresa. ¿Ok? Y en cuanto al tema de capital, eso tiene que ver ya con el gerente financiero que va a establecer, digamos, la dimensión de la inversión, ¿no? ¿Correcto? Entonces, con esto, eh, luego vamos a tener que establecer ya, dejando de lado de la parte económica, vamos a pasar a la estructura de capital. Y en esa estructura de capital vamos a definir cómo vamos a establecer el caso base de financiación de esta empresa, ¿no? ¿Correcto? Cómo ha venido apalancándose, cuál sería nuestro objetivo de mediano, de corto, de mediano y largo plazo para establecer cuál estructura de capital vamos a proyectar en nuestro flujo, ¿correcto? Y otro elemento que también es importante es el valor terminal. Entonces, acá, en cuanto a un flujo de caja, vamos a establecer cuál es el valor terminal o también conocido como el valor continuo. Entonces, en valoración de empresas tenemos dos estadios o dos fases muy diferenciadas de proyección, ¿no? Hay una primera parte que van a ser, no sé, 5 años, normalmente son 5 años, cuando se trata de empresas, ¿no? De corporaciones. Si estamos hablando de Project Finance, ¿no? De APPs o lo que les digo Project Finance, ahí sí el escenario de modelamiento es un poco más de largo plazo. Estamos hablando de 30 años. Pero eso es con el objetivo de, o sea, sabiendo que estas empresas son finitas, ¿correcto? En cambio, las empresas normales, regularmente, eh, digamos, los accionistas que crean una empresa, la crean con el objetivo de que sea indefinida, de horizonte indefinido. Entonces, el modelo de proyección, como le digo, tiene dos grandes fases. Una fase que va a ser la parte explícita, la proyección explícita, que van a ser normalmente 5 años, ¿ya? Y la otra parte es la parte que se conoce como valor continuo. Esa parte de valor continuo es justamente, o viene representado por este concepto que es el valor terminal. El valor terminal. El valor terminal para una firma implica el valor presente de toda esa segunda fase. Eso lo vamos a ver, como les digo, eh, exactamente en los modelos, ¿no? Que trabajemos en la parte práctica. Entonces acá es como si nosotros tuviésemos una fase de pronóstico, ¿ya? Bueno, si quieren vamos a poder, se voy mostrando como ejemplo, ¿ya? Como parte introductoria. Vamos a ver. Entonces, la primera parte, la primera fase de una valorización de empresas puede ser este tipo, ¿no? Este es un ejemplo que vamos a verlo en clase. Acá estamos haciendo una proyección con el estado de los estados financieros de la empresa a un año, ¿no? Cogemos un año base, análisis, ¿ok? Y luego proyectamos 5 años, ¿correcto? El poco de trabajo va a ser proyectar 5 años. Digamos, lo normal es que sea 5 años, a 5 a 10. 10 ya es bastante, ¿no? Pasa que una empresa de este tipo, que son empresas con activos financieros riesgosos, eh, salvo que seamos una empresa, como le digo, concesionaria donde tenemos un backlog que se conoce como backlog, tenemos un horizonte definido o por lo menos más concreto, se pueden proyectar flujos a 10 años, pero lo típico en empresas que son riesgosas y que dependen del vaivén del mercado. Digamos que una valoración a 5 años es un horizonte medianamente razonable, ¿no? Algunas empresas pueden proyectar a 6 años, a 7, dependiendo de los tipos de contrato que tengan, ¿no? O el tipo de negocio, el tipo de cliente que tengan. ¿Ok?
estamos hablando de, por ejemplo, no sé, pues una Coca-Cola, el horizonte de valorización ya es distinto también, ¿no? Son empresas tan grandes que se espera que en los próximos años no tengan, digamos, un problema tan mayúsculo que las haga desaparecer, ¿no? Existe también, como les digo, el supuesto de que las empresas nacen con vida infinita. Entonces, cuando tenemos vida infinita, entonces se supone que no hay un horizonte de evaluación establecido fijo a futuro. Entonces, por eso que se considera como una perpetuidad. Entonces, como digo, se tiene un periodo típico de 5 años o fase inicial de valoración, por la parte de valorización explícita, y luego se tiene, si quieren podemos mostrar acá, todo este juego, ¿no? Y luego se tiene la otra parte que va a ser completamente, eh, la parte que va a ser, que se llama el valor continuo, ¿no? La fase de valor continuo, ¿no? Y es justamente lo que se conoce como valor continuo, que es perpetuidad. Por eso que las firmas, a diferencia de empresas de Project Finance o APPs que tienen vida finita, en las empresas se asume que las empresas no tienen vida finita. Todo lo contrario, que en teoría es una vida infinita, ¿no? Este es el valor expreso, explícito, valor explícito, digamos. O sea, como fase de valor explícito. Y acá, digamos, la fase de valor continuo, ¿ya? Así se conoce en el argot, o continue value, ¿no? Continue value. Acá, sí, como que tenemos perpetuidad. Eso lo vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Como vamos a ver más bajando, bajando, bajando. Acá tenemos el flujo de caja libre, ¿ok? Y acá tenemos el valor terminal. Esto, el valor terminal es lo que se considera justamente este representante de valor continuo, que sería toda la proyección futura. Ese es el concepto acá. Por temas matemáticos y por temas numéricos, este valor representa más del 50% del valor actual de la empresa. Sin embargo, existen varias formas de modular este elemento, ¿ya? Muchas veces hasta no se lo considera como, o sea, la teoría nos dice que tenemos un valor terminal, ¿no? Pero en la práctica existen otros criterios para poder establecer cuál es el valor terminal. Y algunos prefieren no considerarlo, ¿no? Algunos prefieren considerar no la perpetuidad de los flujos. O sea, acá, esto de acá, por ejemplo, en este caso, este valor de acá está calculando el valor presente de los flujos, asumiendo que este flujo se permanece perpetuo en el tiempo, al infinito. ¿Okay? Existen otros métodos para poder calcular esto. Es más, algunos dicen valor contable o valor de liquidación. ¿Okay? Ya, existe, ya es una discusión distinta de eso, ¿no? O sea, primero tenemos que saber que el concepto existe y luego ya discutimos cómo valorizamos ese elemento o cómo consideramos ese elemento en nuestra valorización. Porque el problema de este elemento, que si bien nadie discute su existencia, porque existe un valor de la empresa a futuro, el problema es que cuando ese valor representa, vamos a ver ya, por ejemplo, el valor presente, este valor, ¿cuánto sería? Sería uno más, digamos que sea 20%, como está en el año quinto, estaría acá. Esto sería 600, por ejemplo, ¿no? Esto representa del valor total el 52%, ¿no? Entonces hay quienes discuten
relevancia de este valor, o en todo caso, si es válido tomar en cuenta un valor terminal que me duplique, o si se dan cuenta, si yo no considero ese valor, le pongo cero, o le pongo cero, el valor se va a, digamos, 600, ¿no? Antes era 1200, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es estableciendo un supuesto bien rígido de que más de la mitad del valor que estamos encontrando está representado por esta línea, que es el valor terminal, que a su vez implica el valor presente de un futuro que realmente es incierto, ¿entiendes? Entonces, ahí está un poco, o mejor dicho, ese concepto tiene mucha crítica justamente por ese nivel de incertidumbre eh, que tendríamos que correr si es que decidimos mantenerlo. Por ahora, digamos que en términos teóricos, ese concepto se mantiene. En una discusión normalmente está en cómo modular ese valor, ¿no? Si realmente debemos quedarnos en un volumen del 50% del valor total o modularlo hacia abajo, ¿no? Si bien es cierto que digamos, sí, la empresa va a tener un valor en el futuro, no podríamos en teoría, ¿no? No deberíamos en realidad ponerle tantas esperanzas a ese valor, ¿no? Porque justamente es un futuro bastante incierto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con escenarios como, por ejemplo, COVID, ¿no? Nadie pudo saber que COVID venía, ¿no? Era imposible saber eso, o sea, para cualquiera. O sea, o sea, cualquier análisis de riesgos eh, de esa época se cayó por completo con el tema COVID. Nadie pudo advertir algo similar, ¿no? Y entonces, pero no por eso significa que debemos de cuestionarnos la existencia de, ¿no? Sino que más adelante seguramente se van a encontrar mecanismos para modular ese valor, ¿ok? Entonces, bueno, acá ustedes van a ver que existen varios enfoques. Vamos avanzando, ¿ok? Porque posiciones son largas. Entonces, de buena cuenta, lo que vamos a hacer es, de ese flujo de caja, vamos a descontarlo para calcular eh, cuál es el valor que encontramos a esta firma, ¿no? A esta empresa. ¿Sí? Entonces, a ver, un segundito para ir con esto y que no se me pase. Entonces, al final, estos conceptos sí van a ser relevantes y nos va a interesar esto de acá, ¿no? Entonces, los flujos económicos los vamos a evaluar con a ver, así, ¿ya? O así, vamos a hacer nuestro propio. Tenemos nuestros flujos de caja económicos, ¿ya? Los vamos a evaluar a, al WAC y acá vamos a obtener un ban económico. Ban económico, ¿sí? Si cogemos el flujo de caja financiero, lo tenemos que evaluar al CAE, ¿ya? Y lo que obtenemos es ban financiero. Eso es como debe ser, ¿ok? Eso es este también es conocido como WAC, ¿no? Pero este es como WAC, ¿sabes? Un costo de capital económico, y este más bien es el costo de equity, ¿no? El CAPM, como CAPM, y lo que vamos a obtener es un un valor actualmente financiero. Y de esto acá podemos tener TR,
¿no? Y TIRF. Esto es lo que nos va a interesar. Estas identidades son los que nos van a interesar, ¿cierto? Es lo que nos va a interesar. Listo. Un poco para seguir. Esto es básicamente el modelo de flujo caja descontado. Un momento. Entonces ahora vamos a ver lo que son la evaluación por mediante opciones reales. Opciones reales es, digamos, o sea, adoptan la metodología de opciones financieras, ¿ok? Si ustedes ya han visto algo de esto, probablemente sepan la existencia de un modelo de evaluación de opciones financieras como Black-Scholes, por ejemplo, o Black-Scholes-Merton. Es, es una de las fórmulas de finanzas que revolucionó, digamos, todo lo que es las finanzas modernas. ¿Ok? ¿Ok? Pero entonces, esta metodología adopta esta técnica de valoración de opciones financieras, pero lo adopta y lo incorpora a lo que es valoración de empresas, ¿ya? Entonces, ¿en qué sentido lo incorpora? Entonces, a ver, existen eh, empresas o proyectos en los cuales tienen ciertas particularidades, o industrias que tienen ciertas particularidades, por ejemplo, eh, como la actividad, por ejemplo, de exploración de hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa en una empresa de exploración de hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, Camisea, ¿no? Entonces, probablemente esta empresa obtenga un permiso, una licencia para poder hacer exploración, ¿no? Ha obtenido información o tiene información que existe, que podrían existir ciertas reservas, por ejemplo, de gas natural, ¿no? Eh, entonces obtiene la licencia del Estado para poder ejecutar sus actividades de manera formal, digamos que la obtiene y comienza a hacer su actividad de exploración. Entonces, ¿esta empresa tiene valor o no? ¿Tiene valor o no? Pues sí. Pero ¿de qué depende, no? Esta empresa va a depender, va a tener valor si en el caso al terminar su actividad de exploración, demuestran que han encontrado reservas suficientes o reservas solamente de hidrocarburos, por ejemplo, en este caso el gas natural, de poder explotar este yacimiento, digamos, o estos bolsones de gas natural, ¿no? Pero si no la encuentra, si no encuentra, si los resultados de su exploración es negativo, entonces el valor va a ser negativo o nulo, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Ambos tienen esa lógica. Pero eh, entonces en consecuencia, la pregunta que se hacen todas las personas, ¿esa empresa vale o no vale? Pues sí, vale, pero va a valer en función de la capacidad o la probabilidad de que estas reservas se encuentren, ¿no? Entonces, eso básicamente es isomorfo a una opción financiera, por lo cual se ha asumido para este parte del mercado, digamos, de valoración, pero como no eran financieras, como no estábamos hablando de opciones financieras, se las llamaba opciones reales. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos este caso de exploraciones, o tenemos también el mismo caso en temas mineros, ¿no? En mineros también se hace exploración, y luego si se encuentra o no el yacimiento o las reservas suficientes, se decide hacer o no la exploración. Bueno, además de esas opciones que se llaman opciones de ejecutar o de explotar, existen opciones de expandir, opciones de ampliar, opciones de reinvertir,
opciones de abandonar también. Entonces, como ustedes están escuchando esta lista de opciones real, implica en todos los casos implica la, la posibilidad de tener más de un resultado después de cierto gatillo. Entonces, esos resultados son los que le van a dar valor a la empresa. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué son opciones reales? Opciones reales son un derecho, pero no la obligación, para tomar una decisión comercial determinada. ¿Ya? El concepto de una opción real es crucial para el éxito de un negocio, ya que la capacidad de elegir la oportunidad de negocio adecuada tiene un efecto significativo sobre la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Una opción real permite al equipo de gestión evaluar las oportunidades de negocio y elegir la adecuada. ¿No? Entonces, como les acabo de decir, es como decir que a ustedes, por ejemplo, les dan la oportunidad o tienen la opción no sé, ¿qué me ocurre? Mm, de rendir un examen y irse a estudiar afuera, por ejemplo, si es algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes dan su examen, ¿no? Un examen de conocimiento o de temas, no sé, suficiencia, ¿no? Entonces, si lo pasan, tienen la opción de irse afuera, a seguir sus estudios. Si no lo pasan, tendrían, no sé, la opción de seguir estudiando para volver a tener la oportunidad el próximo año, no cosas así. Entonces, ¿cuál es la lógica de estos conceptos? Es asignarle probabilidades a estas opciones y valorizar en función de los resultados de esas opciones, de cada uno del curso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos opción de expandir, como le dije, opción de abandonar, opción de esperar, opción de contratar, opción de cambiar, ¿no? Entonces expandir ya les digo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si que ustedes se encuentran, por ejemplo, no están esperando una decisión comercial que no les corresponde, o sea, sobre lo cual ustedes no tienen injerencia? Eh, pero saben que digamos, que ese evento va a ocurrir de otra manera. Entonces, eh, ¿qué sucede? Si sale el escenario A, ustedes expanden, o sea, invierten adicionalmente eh, y siguen trabajando. Y si no se da el escenario, ustedes simplemente ya no invierten en este momento. Entonces, tienen otro escenario de análisis. Entonces, ahí vamos a, por un lado, proyectar los flujos y por otro lado, asignarle probabilidades a ambos caminos y poder valorizar hoy día, bajo el concepto de esperanza matemática, cuánto vale hoy día en la empresa, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Si tenemos opción de abandonar, entonces el objetivo es justamente tener el derecho más no la obligación. Porque si tenemos la obligación, ya no se convierte en una opción, ¿no? Ya deja de ser opción. Ya es justamente una obligación, va a ganar redundancia. ¿Ok? Hay opción de esperar, opción de contratar y cambiar. ¿Ok? Entonces, ustedes van a detalle con esto, ya les he explicado. El objetivo, como les dije, y la metodología implica asignarle probabilidades a cada camino que encontremos en nuestro contrato, porque obviamente esto se va a decantar en un contrato, ¿no? Y eso es lo que vamos a valorar. ¿Ok? Entonces, a cada camino, si es que, imaginémonos que estamos en la opción de expandir, y se gatilla la opción, y entonces lo que tengo que decir, comenzar a proyectar es el escenario cuando sí expando y cuál es el escenario donde no expando. Cuando tengo el escenario que sí expando, tendré también que incluir las inversiones que tengo que hacer con la expansión y los flujos de caja proyectados y los costos operacionales proyectados, hacer todo mi escenario, calcular los impuestos y estimar mi flujo de caja. Con mi costo de capital evalúo y tengo mi valor en ese momento, ¿no? Entonces,
cuando tenga los escenarios, ahora le puedo asignar las probabilidades. Una vez que le asigno las probabilidades, ya puedo calcular mi esperanza matemática de esas opciones, ¿no? ¿Ok? Finalmente, el criterio que va a mandar es el BAN, o el valor actual neto, ¿no? De esas opciones, incluyendo ya la asignación de probabilidades a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para calcular las opciones, o sea, cuál es el valor de esas opciones, ¿ok? Dependiendo de qué tipo de contrato esté extendiendo o esté ejecutando o esté suscribiendo, ¿ok? Normalmente estas opciones se comportan como una call o se van a comportar como una put. Ahora, el ejemplo más clásico de una put es como si fuera, por ejemplo, lo que nosotros conocemos en apps, el llamado ingreso mínimo garantizado, o IMAG. ¿Ya? ¿Esos IMAG qué significan esos IMAG? Es una cláusula contractual en la cual el Estado acepta, dice, ok, ustedes tienen un ingreso proyectado de tal, ¿no? Que está respaldado por un estudio, se supone, y ese va a ser, va a simplificar la cosa, ¿no? Vamos a decir, ustedes van a estar sujetos o sea, la proyección de ingresos va a ser A, va a ser esta. Si en determinado momento el, la recaudación de esos ingresos cae, por decir algo, ¿no? Estamos acá, imaginemos que estamos acá, nuevos ingresos, ¿no?